Antenitas con tu amigo el Mago Fenique, un programa para toda la familia, donde los niños son los protagonistas, caricaturas, curiovideos y mucha diversión. No te pierdas Antenitas de lunes a viernes a las 4 de la tarde, solo por... Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para alitar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces. Es jueves de Nuestras Voces aquí en Antena TV y seguimos, habíamos empezado desde hace varias semanas con un tema muy especial. Seguimos con este tema del 50 aniversario del asalto al cuartel de Madera. Hace 50 años, en este año se cumplen 50 años, en 1965, un grupo de maestros, había un doctor también ahí, de campesinos, un grupo de hombres de aquí de Chihuahua, quiso cambiar el mundo y pues la verdad es que seguimos en el mismo mundo. Bueno, el grupo Primeros Vientos está conmemorando este 50 aniversario del asalto al cuartel de Madera y estamos con este tema especial. Yo quiero insistir en que es muy importante saber, conocer este tema, porque es un tema que no aparece en la historia oficial. Entonces es un tema que debemos de conocer y debemos de recordar, sobre todo las nuevas generaciones, porque es una parte muy importante de la historia reciente de Chihuahua y de México. Bueno, pues para hablar de este tema, yo quiero recibir aquí, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a estas tres personas, dos señores y Alma que nos acompaña, Alma Gómez, que es integrante de Primeros Vientos, de este grupo de familiares, amigos, amigas, de estas personas que yo le comentaba, que integraron este grupo que quiso cambiar el mundo hace 50 años, y dos profesores, dos maestros, el profesor Renato Rosas y Manuel Arias, que son profes, déjenme decirles, porque usted los va a ver ahí nada más como profesores, pero que son dos luchadores, estos señores, el profe Arias y el profe Renato Rosas, los conozco desde hace bastantito y son dos luchadores sociales desde distintas trincheras, estos maestros. Bueno, pues bienvenidos los dos, bienvenida Alma. Gracias. Vamos a seguir, estamos con esta temática durante todo el año aquí en Nuestras Voces, este programa Derecho Humanista que tenemos aquí en Antena TV. Y bueno, vamos a empezar, la dinámica va a ser la siguiente, Alma que nos hace una introducción para que nos ponga más en contexto de por qué esta conmemoración, que con estos 50 años, y qué actividades también en general, y luego ya nos vamos con ustedes dos a ver qué pasaba hace 50 años desde distintas visiones, ¿no? ¿Les parece? Empezamos contigo, Alma, bienvenida y bienvenidos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Estamos en el segundo programa de esta serie de programas que vamos a tener todo lo que resta del año, tratando el asunto del asalto al cuartel militar de Madera en septiembre de 1965 desde distintas ópticas, desde distintas situaciones. Bueno, pues para la gente que no nos había visto en ocasiones anteriores, el 23 de septiembre de 1965, un grupo de guerrilleros intenta asaltar el cuartel militar de Madera, Chihuahua. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas, como lo decía Dora, eran algunos participantes en los movimientos sociales que se dieron en esos años, y de los 13, 8 murieron y 5
quedaron con vida. Después de 2 o 3 horas de tiroteo, y bueno, ellos eran personas, Antonio Escobel Gaitán, un campesino de 23 años, Emilio Gamis García, estudiante de 20 años, Miguel Quiñones Pedrosa, maestro rural de 22 años, Óscar Sandoval Salinas, estudiante de 20 años, Rafael Martínez Valdivia, maestro de 21 años. Y bueno, ¿por qué tomaron las armas? Esto lo vamos a ir tratando en los distintos programas que vamos a tener, pero el programa anterior hablamos de cómo estaba el mundo en esos años y dijimos que se movía entre 2 grandes opciones enfrentadas entre sí. Por un lado el capitalismo y por otro lado el socialismo. A esta etapa se le conoció como la etapa de la Guerra Fría. En esos años, la intervención militar norteamericana en Vietnam levantó protestas en todo el mundo. En Estados Unidos se desarrollaron la lucha por los derechos civiles de los negros y de los chicanos. Fueron años de grandes movilizaciones. Los pueblos de Asia y de África liberaron grandes luchas, batallas por la independencia contra los países colonialistas. En Cuba triunfa la Revolución Cubana, prácticamente en las barbas de Estados Unidos, y esta revolución despertó ansias libertarias en todo el mundo y bueno, Latinoamérica y México no es la excepción. Por otro lado, el movimiento feminista también irrumpe en todas estas luchas y la época del rock and roll, de la protesta y el desencanto juvenil ante un mundo que no nos gustaba. Se populariza la televisión, la píldora anticonceptiva, el pelo largo y la minifalda. En Latinoamérica, bueno, pues también se dan algunas movilizaciones, lucha contra las dictaduras y en varios países surgen movimientos guerrilleros que pretendían el cambio radical en sus países. Estamos en los 60, Alma ya nos describió qué pasaba, un mundo convulsivo, una juventud revolucionaria con ánimos de cambios. ¿Qué hacían ustedes? Yo creo que nos va a ayudar mucho, profe Renato, profe Arias, nos va a ayudar mucho si ustedes nos cuentan qué hacían en aquellos tiempos ustedes aquí en Chihuahua, porque yo sé que estaban inquietos también, eran jóvenes en aquellos años y eran jóvenes inquietos. ¿Quién quiere empezar? Profe. Bien, pues sí conviene recordar y llevar esta gran panorámica mundial que nos presenta Alma, llevarlo a lo que pasaba en nuestro terruño, sí, en nuestro estado. Y ahí se encuentra uno con muchos recuerdos, algunos tal vez encontrados. En primer lugar, aquí en Chihuahua se destacaron varias organizaciones sociopolíticas muy importantes. Entre ellas, quienes hicieron el ataque al cuartel de Madera, pero también había otros jóvenes en la Juventud Comunista, en el Partido Comunista, en el Partido Popular Socialista, que de alguna manera y de un modo que hicieron ver que hicieron sentirse adelante. De alguna manera, pues adelante, profe. De alguna manera hicieron sentir también su visión de la sociología de Chihuahua en aquel momento. En concreto, mi persona, en el 65, pues más bien recuerdo la formación que tuve cuando, pegado a las naguas de mi madre, recorrí buena parte del estado, siendo ella maestra rural. Carichí, Matachí,
ahí por Cuauhtémoc, Rubio, Madera, Cocomorachi, etcétera, etcétera. Este conocimiento, yo siempre pegado de las naguas de mi mamá, este conocimiento me fue muy útil de cuál era la sociedad, aunque no me lo preguntaba así en esa edad, pero vino a resultar cómo era la sociedad en la que estaba viviendo. Pasa el tiempo, finalmente salgo en el 57, 1957 de secundaria, y empiezo a trabajar como profesor interino. Trabajé aquí en Chihuahua en varias escuelas, la José Dolores Palomino, la Pascual Orozco, otras más. Trabajé en varias. Y ahí me sorprenden grandes movilizaciones de maestros demandando propiedad de su empleo y demandando el pago del trabajo devengado. Ahí se desarrolla una lucha muy fuerte por la democracia sindical y se ponen al frente maestras como Gudelia Santillana, Gela Tobar, y otras más. Y ahí conozco a las grandes masas inconformes. Ya mujeres activistas. Mujeres, ¿no? Muy activistas. Es el tiempo de Teófilo Borunda. Y vaya que habrá que decir que ya viste las cosas al tiempo. Yo considero que un gobernador que hizo un buen esfuerzo, un gran esfuerzo en la educación, lo fue Teófilo Borunda a través del llamado Plan Chihuahua. Yo fui maestro Plan Chihuahua. Era muy poco lo que recibíamos de salario, pero eso me llevó a conocer o a recorrer nuevas partes de la sierra que en algún momento había recorrido junto con mi mamá. Maestros muy comprometidos, ¿no? Muy comprometidos, tan comprometidos que los veías tú sumándose a un movimiento campesino, los veías en las asambleas de campesinos, en las asambleas estudiantiles, sin que la historia todavía llamara a un movimiento como el que resulta como producto de toda esta evolución con la cuestión de Madera. Entonces, yo creo ver las cosas separadas es una buena forma de verlo, pero olvidar que todo esto viene siendo el resultado de un gran producto social, de un montón de partes pequeñas, eso nos ayuda a entender, ¿no? Nos ayuda a entender. Sí. Profe Arias, un magisterio comprometido con la escuela, obviamente, pero también en el terreno social, en el contexto social. ¿Tú qué hacías en ese tiempo? Bueno, yo soy del 47, en la década de los 50 yo era un niño de primaria, pero ya me tocó vivir el resultado de una injusta distribución de la riqueza. Yo fui hijo de un minero que vivió bajo el zapato de Napoleón Gomezada, y eso lo dice todo prácticamente. Quisiera iniciar diciendo que en algunas ocasiones yo he escuchado a algunas personas, una expresión que yo quisiera que fuera muletilla, pero si no lo es, peor tantito. Dicen cuando se refieren a algún acontecimiento, y de repente, y luego sueltan su anécdota o su narración. No hay cosas de repente. Solamente los despistados creen que existen cosas de repente. Lo que nosotros vivimos es la acumulación de muchos hechos que van configurando un escenario y que esas partes, esos hechos aparentemente aislados, tenemos que irlos visualizando para entender nuestro momento. A ver, voy a usar una figura metafórica. Si yo me fijo en el minutero de un reloj, aparentemente no se mueve. Pero si yo me retiro y regreso a los 3, 4 minutos, ya veo que el minutero ya se movió. Las horas son mucho más difíciles de observar. Los días y los años y las décadas todavía más difícil. ¿Por qué inicio yo diciendo esto?
porque el asalto al cuartel Madera es la culminación de una serie de injusticias y de mala distribución de la riqueza que visualizaron, que organizaron en sus ideas un grupo de personas, más allá de estas 13 personas que intentaron tomar el cuartel Madera. Yo acabo de leer las 6 resoluciones de aquellas personas y es un tratado de sociología con una extraordinaria visión y con una síntesis exacta de lo que pasaba en el mundo, de lo que pasaba en el país, de lo que pasaba en nuestro estado de Chihuahua y obviamente lo que pasaba en mi comunidad. Un cinturón de miseria, una colonia gringa con todas las comodidades, con agua purificada en la alberca y nosotros tomando agua contaminada en las llaves públicas. Eso es lo que me tocó vivir en los años 50. En los años 60, bueno, yo ya en 1960 yo llegué a Salaices, soy egresado de Salaices, y en el 66 egresé. O sea, a mí me tocó ver como estudiante el 65 el acontecimiento del asalto al cuartel Madera. Que en tu escuela fue muy importante porque eran profes, pero eran profes además que tenían relación con las normales rurales, ¿no? Sí. Digo, no les llegaba esta información y no caía esta información como a otros jóvenes, era muy particular donde tú estabas. Nosotros teníamos... ¿Qué se comentaba? ¿Qué decían los chavos, los estudiantes en ese momento cuando se enteran y los profes de Salaices? Nosotros teníamos antenas de todo el mundo, ¿eh? Oíamos Radio Habana, leíamos la revista Siempre, comentábamos esos acontecimientos y a nosotros no nos cayó de sorpresa el asalto al cuartel Madera. No porque supiéramos que ese acontecimiento iba a suceder, sino porque las circunstancias que nosotros vivíamos y comentábamos y socializábamos era para eso y para mucho más. ¿Verdad? Por un lado, un grupo de gobernantes insensibles, por otro lado, un pueblo sufriendo, sea obrero, minero, campesino, maestro, ingeniero, médico. Cuando la distribución de la riqueza es muy injusta, a la gran mayoría le pega y cuanto más le pega a la mayoría pareciera que hay más insensibilidad en los que realizan, en los que acuerdan y ejecutan esta mala distribución de la riqueza. Entre los que gobiernan. ¿Cuál era la situación económica, política, social en México en aquel tiempo, en los 60? Pues a pesar de la distancia muy semejante a la actual, fíjate. Sí. Salarios por el subterráneo, ¿verdad? Situación de derechos que raramente algunos sectores se acuerdan de esos derechos, etcétera, ¿no? Ahora, esto concretizó algunos movimientos sociales, entre otros, me acuerdo, por ejemplo, que aquí en la ciudad de Chihuahua se formó el Sindicato Independiente de Panaderos José María Morelos y Pavón, que eran unos cuantos panaderos que formaron su sindicato y se lanzaron a la lucha en contra de los patrones en que pusieron del otro lado a las panificadoras de aquel tiempo, la panificadora de Chihuahua, por ejemplo. Pero no únicamente eso, sino que también agarra más raíz, más fuerza el movimiento magisterial que defiende sus derechos profesionales, la cuestión salarial y su deseo de prepararse para un mejor desempeño en el aula. Todo esto es lo que se da, además de grandes movilizaciones campesinas. Por aquel tiempo, hacia finales del 50, inicios del 60, llega aquí a Chihuahua un gran campesino, lagunero, José Viesca. José Viesca, que inmediatamente empieza a organizar grandes grupos de campesinos que van por las defensas o con las banderas que acabo de mencionar. Esto hace que se vaya levantando un movimiento. Por ejemplo, recuerdo que una región que fue muy activa en este día, en este sentido digo,
fueron los campesinos de San Lorenzo, ahí a un lado de San Buenaventura. Fueron de los primeros que hicieron este tipo de movilizaciones, que no llegaron a otras situaciones, no sé por qué, porque cada movimiento tiene su propia dinámica, francamente. Pero que también levantaron a campesinos acá por Jiménez, donde se creó el ejido Héroes de la Revolución, ¿verdad? Donde también participaron en la toma de tierras hacia Nuevo Namiquipa, ¿verdad? Donde también en otras partes del estado, que ya no quiero seguir teniendo el riesgo de olvidar la lista, que es muy grande. Pero ellos no se mantuvieron con sus movilizaciones única y exclusivamente en el campo. Ellos fueron apoyados por sindicatos de maestros, por sindicatos obreros industriales como este de panaderos, como inclusive lo que mencionaba ahorita Manuel, la cuestión de los sindicatos de mineros. Me tocó trabajar con ellos allá en San Francisco del Oro y era gente muy solidaria, que a veces no formalmente daban el apoyo, pero lo hacían acá subterráneamente. Esto era lo que pasaba. Empiezan a sentirse los lazos de unidad que hará, por una parte, fortalecerse, pero por otra parte, permanecer un movimiento social que se iba manifestando en distintas formas de vida de la sociedad. Esto es, me parece que es característico de la primera mitad de los 60. Una enorme desigualdad económica, profe Arias, pero también una gran represión política. Sí, ¿no? Exacto. Renato aborda qué pasó. Yo quisiera tratar de explicarme por qué pasó eso. ¿Por qué pasó? Acabábamos de pasar la etapa de la Segunda Guerra Mundial y entre otros de los efectos de la Segunda Guerra Mundial fue echar a andar la industria de guerra, que una vez terminada la guerra tuvieron los gobiernos que transformarla en industria de servicios y de productos. México en los años 50 se empezó a modernizar y eso significa que se dio una gran urbanización fundamentalmente en el centro del país. Una de las urbes que se urbanizaron rápidamente junto con su industrialización fue la ciudad de Puebla. ¿Y por qué menciono esto? Porque el DF y Puebla fueron dos puntos geográficos que hicieron punta de lanza en las transformaciones políticas del país. En la época de Adolfo López Mateos, se dio una especie de modernización desde decisiones políticas. Bueno, se nacionalizó la industria eléctrica, se creó el ISSSTE, todos esos servicios que hacían más fácil la urbanización junto con la industrialización. Los transportes, millones de metros cuadrados de pavimentación en las ciudades, y eso generó una gran migración del campo a las ciudades. Y aparecieron los cinturones de miseria, aparecieron los obreros, aparecieron sus demandas y aparecieron una serie de medidas gubernamentales que estaban obedeciendo a las grandes empresas internacionales, y entonces los salarios estaban muy bajos, los servicios estaban muy pobres, los servicios médicos, los servicios de urbanos. Había familias que vivían prácticamente en la miseria, venían de vivir en la miseria del campo y se vinieron a vivir a la miseria de la ciudad. En ese entonces, estoy hablando ya del 58, algunos trabajadores con mayor conciencia de clase, como los maestros, encabezados por Otón Salazar, se lanzan a la demanda de mejoras salariales y a la demanda de mejores condiciones laborales. Este movimiento del 58 finalmente concluye con una huelga del 60, en donde apresan a Otón Salazar, y un poquito antes de los 60 se da el movimiento ferrocarrilero
encabezado por Vallejo, que dura 11 años preso después de una gran represión del gobierno de López Mateos, que por cierto debo decir que todavía en los años 66, 67, 68, una de las grandes demandas del movimiento estudiantil era la liberación de los presos políticos, entre los que estaba Vallejo. En ese entonces, en los años 63, 64, fue muy importante el movimiento de los médicos en el DF, en donde lograron que se extendiera una huelga en más de 56 centros médicos y en varios estados de la República. Esto culmina con una represión, pero al mismo tiempo, estoy hablando ya de la época de Díaz Ordaz, al mismo tiempo que culmina con una represión, concluye con la sindicalización de varias instancias laborales de los médicos. Regreso a Puebla porque aquí se da un fenómeno muy interesante. Nosotros tenemos un concepto de la ciudad de Puebla como una ciudad de los mochos, muy conservadora, pero por otro lado, el movimiento estudiantil es muy activo, muy efervescente y logra tumbar a Antonio Nava, al gobernador aquel, que entra el día 1 de febrero y lo derrocan el día 12, 13 de diciembre. O sea, menos de un año dura. Nava era uno de la camarilla de Díaz Ordaz, y fueron los estudiantes de Puebla asusados o animados, más bien dicho, por un movimiento de lecheros que se opusieron a vender su leche a las lecherías, y el argumento era que había que vender leche pasteurizada, y los lecheros dijeron, nada, nosotros queremos vender nuestra leche bronca, y entonces se hace una represión contra los lecheros, hay un apoyo estudiantil, hay un apoyo de obreros, que culmina con el derrocamiento del gobernador Nava a menos de un año de haber asumido el poder. Sí, distintos sectores que se logran organizar, que se sindicalizan, pero no nada más eso, sino que van a movimientos. Una sociedad, digo, no toda, pero digamos que sectores sí organizados y sí movilizados, que no tenemos hoy, profe. Pues no está organizado. Yo no creo que la conformidad sea la única explicación a ello. Pero sí, volviendo a esta época que nos haces recordar, Dora, y recordando algunas cosas de esta situación que comentaba Arias, por aquel tiempo se dan estas cuestiones de Puebla y de otras partes, pero también se da el desarrollo de la organización campesina en Chihuahua. Yo vuelvo al terruño porque hay que ver también el proceso histórico que sigue, que tiene sus características propias respecto a todo lo que sucede junto con otras partes. Es cuando surge, por ejemplo, la gran inconformidad de Triplay de Parral. En aquel entonces de Triplay de Parral, yo estaba trabajando como profe en San Francisco del Oro, pero vivía en Parral y asistía a acompañarlos en sus reuniones. Y ahí en esas reuniones fue donde se organizó la gran marcha por la democracia sindical que hicieron los trabajadores de Triplay de Parral, desde Parral hasta la ciudad de Chihuahua, hasta aquí, hasta la plaza pública central de la ciudad de Chihuahua. No únicamente eso, sino que era bonito ver a los jóvenes que trabajaban en Triplay de Parral codo con los viejitos que también los había trabajando en Triplay de Parral. Y a mí me tocó ver y sentir las lágrimas de un anciano que cuando llegan a Salaices se forman las filas de los salaicinos, por ahí, por ese camino entran los de Triplay de Parral, al final está la banda y la escolta de la bandera. Y cuando llego, porque yo me iba a trabajar y luego los alcanzaba donde venían, cuando llego de trabajar del Oro, me dice un viejito, no se imagina, profe, de la que se perdió. Pues, ¿de qué me perdí, hombre?
hubiera visto a los muchachos cantándonos y saludándonos en la calzada de entrada a Saraices. Se siente rete bonito ser reconocido por los muchachos. Y me echó un rollote, que para qué quieren. Como él, también había jóvenes. Profe, ¿cuándo me toca ir con el bote por la calle? ¿Por qué? Las muchachas son muy colaboradoras. Entonces, estas formas de participar, de salpicar de situaciones anecdóticas, yo creo que también son parte de esos movimientos sociales. Una conciencia social, por Una lo menos de algunos sectores, por lo menos del magisterio, de algunos sectores estudiantiles, de trabajadores de trabajadores y de campesinos, porque efectivamente se junta en los 60, profe, se junta estudiantes, maestros, obreros, campesinos sí, y algunos otros profesionistas, sí, y se hace un gran movimiento, ¿no? Sí. En Chihuahua. Y en aquel entonces los grupos políticos populares no eran ajenos a estos movimientos. Yo quiero recordar que desde la elección de Ruiz Cortines ya había una gran inconformidad en la izquierda que trató de ser canalizada por Enríquez Guzmán, que se lanzó a las elecciones contendiendo contra Ruiz Cortines. Y ahí había muchas fuerzas de izquierda que confluyeron. Tenemos el caso también de Lombardo Toledano, que habiendo sido ninguneado de sus compañeros de la CTM, porque él fue fundador de la CTM junto con Fidel Velázquez, y habiendo siendo ninguneado, él forma un partido y también se lanza a la política como candidato. Yo quiero mencionar esto porque en aquellos primeros años de industrialización y urbanización de nuestro país, las injusticias también tocaban un poco la sensibilidad de los políticos que se decían de izquierda, ¿eh? Y entonces, todo esto se viene acumulando. Traigo a colación, por ejemplo, la campaña de Danzós Palomino, es decir, a una serie de manifestaciones de carácter político que tocaban la base, pero también tocaban la cúpula política. Todo esto que se vino acumulando hizo necesario e hizo posible el movimiento del 68. O sea, el movimiento del 68 no empezó en julio del 68, ¿verdad? Aunque haya culminado con la represión en octubre del 68. El movimiento del 68 de los estudiantes de la UNAM y del Politécnico es la suma de muchos acontecimientos que nosotros vamos a poderlos encontrar desde por lo menos de la época de Ruiz Cortines, que se traduce de manera muy sintética en una gran generación de riqueza, en una mala distribución de esta y en una gran inconformidad en estos campos de la sociedad, en el campo, en la fábrica, en la escuela, y la conjunción de todas estas fuerzas hace posible el derrocamiento de Nava en Puebla y la gran efervescencia política en 1968. ¿Qué pendientes quedan? Yo creo que todos, de aquellas demandas, de aquellas exigencias de este grupo guerrillero del 65, que además lo plasmaron, como tú bien dices, profe, en verdaderos tratados, sí, varios tratados, porque estos jóvenes, maestros, campesinos que integraron este grupo guerrillero que asalta el cuartel militar de Madera en septiembre de 1965, no era un grupo improvisado, no era un grupo claro que no. Solamente de las armas, era un grupo intelectual, era un grupo con mucha capacidad de análisis, que se sentó, tuvo el tiempo y la capacidad de sentarse a hacer verdaderos tratados intelectuales, sociales, yo diría que sociológicos y antropológicos. Sí. Y entonces en estos tratados que están ahí, a la memoria que yo creo, Alma, a lo mejor sí deberíamos, yo te propondría que en algún siguiente programa los escudriñemos, estos tratados, donde
ellos expresan sus argumentos de manera muy clara, estos argumentos de por qué ir a las armas, ¿no? Y sus demandas y sus exigencias, que pregunto, ¿qué pendientes quedan de estas exigencias, no? Todos. 50 años después, ¿no, profe? Pues 50 años después sigue la injusticia social, sigue la antidemocracia, sigue todavía la cuestión de la dispersión de esa fuerza tan importante que es la que brota de los trabajadores cuando llegan a organizarse. Seguimos todavía aspirando a muchas cosas. Yo creo que desafortunadamente parece que la sociedad lleva un rumbo y muchas veces los activistas sociales nos apartamos de la visión de ese rumbo que está siguiendo la sociedad. Ahorita, y lo digo con todo el riesgo del caso, pero yo creo que estas elecciones que van a ser ahora dentro de unos días es la mejor muestra de que falta muchísimo por hacer. Puras promesas, nadie se atreve a poner un programa de gobierno, sino a poner situaciones de la bolsita de la piñata nada más. Yo creo que nos falta mucho. Pero nada más un agregado. Pero también hay que decir, ¿no? No basta con una elaboración teórica para tener una práctica consecuente. ¿Cómo encontrar la unidad de esa práctica con esa teoría? Nos ha fallado. Dispensa. No, cuidado. Cuando se da una discusión y se confrontan argumentos, es muy sintomático que cuando se utilizan adjetivos es que los argumentos de ese lado no son suficientes ni fuertes. Voy a esto. Cuando este grupo de valientes chihuahuenses se lanzan a la lucha, uno de los epítetos que le lanzan es que están locos. O sea, descalifican con adjetivos, entonces no tienen argumentos. Yo no conocía las resoluciones de estas personas, que por cierto debo decir, están escritos en hojas de papel revolución con máquinas de escribir de esos de 12 golpes por pulgada, ¿verdad? De las Remington antiguas. De las Remington antiguas. Son 6 resoluciones que son un verdadero tratado sociológico y político del mundo, del país y de nuestro estado. Me llama mucho la atención cómo la primera resolución lo que hace es analizar cómo se da la infancia entre los jodidos y cómo se da la infancia entre los ricos. Bueno, yo no tengo la menor dificultad para entender mi infancia, ¿verdad? Claro. No lo tengo. En las siguientes resoluciones se van analizando cosas como, por ejemplo, cuál es el porcentaje de la distribución de la riqueza. Y ponen un ejemplo muy concreto y muy evidente y muy sencillo, por cierto, en donde en una fábrica, en donde se ganan 60,000 pesos al mes, 23,000 le quedan al dueño de la fábrica. O sea, más del 40% o casi el 40% de las ganancias para una sola persona, mientras que a los obreros de esa fábrica les tocaban apenas 17,000, 18,000 pesos para todos, y el resto se iba en gastos de operación. Este es un ejemplo muy claro de cómo ellos trataban de explicar por qué estaban decididos a la lucha. Y en otra de las resoluciones, bueno, pues ellos hacen una seria crítica a los diferentes partidos de izquierda de cómo aventaban mucha teórica, dicen ellos, y poca actividad, poca práctica. A toro pasado es muy fácil entender que era imposible su movimiento, pero a toro pasado, en ese momento a mí me enorgullece que haya maestros egresados de Salaices con una claridad y con una valentía de los acontecimientos que están plasmados allí en esas resoluciones, en esas 6 resoluciones que se le llama a sus documentos.
Entonces no eran unos locos, muy probablemente unos románticos, sí, con mucha práctica en los núcleos de campesinos de la sierra, que en aquel entonces se libraba una lucha desigual con la empresa Bosques de Chihuahua, con una gran consecuencia, con una gran congruencia, porque junto al trabajo político y activismo político de ellos, no descuidaban jamás el trabajo laboral en sus escuelas. Justicia social y democracia que buscaban y que siguen pendientes todavía, ¿no? Así es. Y que nos queda un buen rato. Alma, ¿qué sigue? Nos vamos, nos quedan 2, 3 minutitos. Si quieres tú decirnos cuál será el contenido del siguiente programa y bueno, y qué más con este 50 aniversario. Bueno, pues en principio obsequiarles a los queridos profes, compañeros y amigos este calendario por los 50 años. Gracias. Que bueno, ya se nos agotaron, estamos por imprimir más porque la gente lo ha recibido con mucho Déjame presumirlo mucho para gusto. Armando, si nos haces favor, mientras platicas lo vamos viendo. Bueno, tendremos un próximo programa el 25 de junio y estaremos abordando en los 2 siguientes próximos programas lo que estaba pasando en Chihuahua, en el movimiento campesino, magisterial, estudiantil, de los trabajadores. Y recordar que en el calendario, en el mes de mayo, precisamente el mes que tenemos ahorita, aquí está mayo. Está dedicado a está Óscar Sandoval Salinas, ¿sí? Que nació el 15 de diciembre de 1945 en la colonia Esperanza, municipio de Praxedis-G. Guerrero, hijo de Consuelo Salinas Domínguez y Manuel Sandoval Ramos, estudiante de la Escuela Normal del Estado. Y es uno de los compañeros muertos en Madera. Y bueno, y decirles que las resoluciones de las que estuvieron hablando los compañeros las pueden encontrar en la página de internet que es www.madera1965.com.mx. Ahí van a encontrar mucha información de todo esto que hemos estado hablando en estos programas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alma, de Primeros Vientos, al profe Renato Rosas, al profe Manuel Arias por esta participación. Y vamos a seguir con esta temática una vez al mes aquí en Nuestras Voces. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a los profes, a Alma, y muchísimas gracias al personal técnico también que hace posible la transmisión, a Armando allá adentro, a Sergio, a Paola. Sí, claro, por supuesto, a Omar Mares, a Josué, y particularmente a Paola Sáenz del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que hace el favor de producir este programa y que sin la ayuda de Paola no haríamos esto. Muchísimas gracias, Paola, y muchísimas gracias a usted que nos sigue aquí en Nuestras Voces. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así. Espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! ¡Viva la Feria Internacional Santa Rita Expogar! En el Teatro del Pueblo, este jueves 28 de mayo, Camila. Hasta que llegaste. Y en el Palenque, Alejandra Guzmán. Eternamente bella. Los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! ¡Viva
con toda tu familia a la Feria Internacional Santa Rita Expogan y conoce la granja interactiva, rodeo, el tradicional palenque y la exposición ganadera del 15 al 31 de mayo. El Teatro del Pueblo y los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. Ecos del Mirabal es un programa derecho humanista con visión de género, comprometido con las causas de la sociedad civil organizada. Conduce la periodista Dora Villalobos Mendoza. Ecos del Mirabal. Santa Rita Expogan. En el Teatro del Pueblo, este jueves 28 de mayo, Camila. Hasta que llegaste. Y en el Palenque, Alejandra Guzmán. Eternamente bella. Los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. Si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.